Romanos capítulo 4, vamos al libro de Romanos capítulo 4, el versículo 4. El tema de esta noche será el trabajo para Dios. Tal vez muchos no sepan que Dios nos ha dado un trabajo. No solo nos llamó para salvarnos, sino para darnos un trabajo. Romanos 4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vamos a leer varios pasajes, después lo vamos a ir analizando de a uno. Job capítulo 36, verso 11 dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Hebreos 6, capítulo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Job expresa esto en el capítulo 36, verso 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. O sea, desestimar es falta de aprecio. Él a todos los aprecia. Y por último tenemos 1 Corintios 15, 58, donde dice San Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Jeremías 31, 16 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Fíjate. Romanos 4 dice, la obra nos habla que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjate, la obra en el verso 3, fíjate cuál fue la obra que hizo Abraham. La Escritura dice, porque dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan del Salmo que decía, duro trabajo fue para mí pensar esto? Pensar y aceptar y hacer la voluntad de Dios es un trabajo. No solo el trabajo lo relacionamos con las manos, sino también en la mente. En el trabajo que Dios nos da de quitarnos el enojo, la ira y tantas cosas más que están trabajando en la mente. Pero no para la gloria de Dios, sino todas esas cosas trabajan para destruirte y destruir a alguien. La Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Fue justo lo que Abraham hizo. Dios pensó, envió y oyó a Abraham, que Abraham le creyó. Abraham fue el trabajo de él, creerle a Dios todo lo que le prometió. Y este hermano Abraham, cuando llegó el momento de sacrificarlo a su hijo,
Él pensó que Dios tenía una deuda para con él. Porque le creyó a Dios que de ese hijo iba a haber una nación muy grande. Pero ahí lo estaba probando en el que sacrifique a su hijo. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y él obró con la fe. Trabajó con la palabra que Dios le había dicho, con la promesa que Dios le había dicho. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, trabajar con la palabra que Dios nos ha dicho. Si Dios ha dicho que no te preocupes, trabajar con esa palabra, no te preocupes. Si Dios te ha dicho que Él va a suplir por toda tu necesidad, entonces trabaja con la palabra de Dios. Si Dios dice yo hago vivir, yo hago morir, yo sano, yo hiero, trabajar con la palabra de Dios como lo hizo Abraham. Y todo ese trabajo va a ser contado como justicia. No va a ser un trabajo, como dice, como gracia, sino como una deuda. Dios te ha prometido y Él es que te debe. Pero si tú le crees, Abraham lo tomó como una deuda de Dios. Por eso dice el verso 4, al que obra no se le cuenta el salario, el pago de esa obra. Es muy sencillo, Dios pone un ejemplo así, pero para enseñarnos a nosotros que tenemos que obrar con la palabra de Dios. Porque es como un trabajo el creerle y servirle a Dios. Porque al que le cree a Dios, todo es posible. El segundo texto que nos habla de Job, capítulo 36, en el verso 11. Observemos lo que dice Job. Si oyeren, dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Fíjate, ¿por qué tantos hermanos y gente en el mundo no oyen lo que Dios les pide? Pregúntanos, ¿por qué han cerrado los oídos para no oír la voz de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Si Dios te pide que le oigas y le creas y le sirvas, porque quiere que acabes tus días en bienestar, mi hermano, y tus años en dicha. ¿Vas a rechazar eso? ¿Vas a rechazar esa hermosa voluntad del Padre? Ese ofrecimiento de amor que Dios te está regalando. Si le oyeren, dice, ¿por qué no le oímos? ¿Por qué no le servimos con lo que oímos? Eso es lo que Él quiere, como hizo Abraham. Abraham lo oyó, y lo que oyó después le sirvió para lograr que Dios cumpla lo que le había prometido. Fíjate que en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio, es la palabra de Dios, es todo lo que Dios te ha prometido. Acá, por ejemplo, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días. Tienes que saber que tus días se van a acabar. Pero, ¿cómo vas a terminar en este mundo, en ese cuerpo, viviendo en odio, pobreza, en rencor, en miseria, en necesidades, en amargura, en enfermedades? Dios te está diciendo que acabará su día en un bienestar, estar bien en todo sentido. Y sus años, pasarán años en dicha. Dichoso aquel que confía en el Señor. Dice, porque también a nosotros eso nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero ¿qué pasa, hermano? Observen acá. Pero no les aprovecharon el oír, por no ir acompañado de fe
en lo que la oyeron. Hermano, aquí la palabra de Dios te la voy a mostrar, es como una compañera, un compañero, una compañía tuya. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, o sea, por recibir esa compañía, que es la palabra de Dios. Por eso dice, a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero a ellos no le aprovecharon lo que han oído por no ir acompañada por la fe en los que han oído. Y nosotros hoy sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo acá dice, yo tengo que acompañar lo que oigo con la fe, o sea, con el trabajo. Tengo que hacer trabajar esa palabra. ¡Qué hermosa compañía! Pero ¿cuántos de nosotros estamos con esa compañía? ¿Cuántos tenemos problemas, angustias, necesidades? Y nos dejamos acompañar por el miedo, por el dolor. Acompañamos los problemas con preocupaciones, con miedo, con miseria, con sufrimiento. Fíjate cómo acompañar los problemas. Cuando Dios te dice acá, las buenas nuevas, dame a mí tu aflicción porque yo tengo cuidado de ti. Si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar con él todas las cosas? Esa compañía siempre está ahí. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre están contigo. Tú tienes la compañía de ellos, a la cual nunca, pero nunca, hermano, debes dejar o alejarte. Ella siempre, siempre te acompañará, está ahí siempre para ayudarte a que no te caigas. No, el libro de Hebreos, ellos dicen, estuvieron escuchando la palabra de Dios, pero no les aprovechó lo que escucharon. Esto es como un ejemplo, es como en muchas familias cuando se sientan a la mesa a almorzar o a cenar. En ese momento se pelean a los gritos, los hermanos, los padres, los hijos con los padres. Y no les aprovecha para nada, se les quita el apetito, se levantan sin probar un bocado de nada, porque se sienten muy mal. Así pasa con sentarse a oír la palabra de Dios. En tu mente se sienten las dudas, el chisme, los malos pensamientos, las dudas. ¿De qué te va a aprovechar? Si también hay alguien, como dice Romanos 7, 8 y el 11, que el pecado, como el portero, está a la puerta, según Génesis 4, 7, y tomando ocasión, no te va a dejar oír la palabra. Acordate de esa escena en la familia, a la hora de almorzar, gritos, peleas, se sacan en cara que yo puse esto, que tú has puesto esto otro, que él sirvió más, que... Decime, no sirve comer así, se te va el apetito, te vas, te levantas de la mesa. Y es lo más sagrado, la mesa, hermano, para alimentar el cuerpo, para cuidar el cuerpo. Es el alimento que Dios nos da para el cuerpo. Ustedes, hermanos, y tal vez algunos que todavía no llegaron a la familia de Dios, siempre, siempre que vayan a escuchar la palabra de Dios, háganse acompañar por la fe. Sin ella nada de lo que Dios les dé les será de provecho. Dios quiere que acaben sus días en bienestar y sus años en dicha. Así salí, hermano. Cuando vayas a escuchar la palabra de Dios, acompáñate de la fe y decir: la fe es la certeza de lo que yo espero. Espero que lo que Dios me dijo, espero y estoy convencido
que se cumplirá en mi vida. Se va a cumplir en mi vida. Ahora, en el verso que sigue de Job, hay un dolorcito del padre que dice: pero si no oyeren, serán pasados a espada y morirán y perecerán sin sabiduría. ¡Qué dolor, hermano! ¡Qué dolor para el padre! Por eso volvemos al libro de Hebreo, el otro texto que hemos leído. Hebreo capítulo 6 y en el verso 10 dice estas palabras: porque Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Fíjate, hermano, esta palabra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Ahora la pregunta es: ¿cuál es tu obra? ¿En qué obra estás trabajando para Dios? ¿Estás colaborando con algo para la obra del templo, de la casa de Dios que estamos construyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le estás mostrando a Dios el trabajo de amor hacia su nombre? Como dice acá: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor hacia su nombre. ¿Cómo le mostrás a Dios el trabajo de amor? Había una mujer ahí en Lucas 2:37, se llamaba Ana. Esta mujer, dice el Señor, que era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No salía del templo, de la iglesia. Era su lugar preferido de esta sabia mujer. Estar en esa tierra santa era ese lugar apartado para hablar con Dios. Jesús dijo: mi casa será llamada casa para hablar con Dios, o casa de oración. En Lucas también, en el capítulo 8, en el verso 2 y 3 dice: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendentes de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes a Jesús. Agradecidas de estas mujeres. Le estaban mostrando el amor a Jesús con sus bienes. Le compraban, le daban cosas al Señor, le daban el dinero que necesitaba para poder comprar algo, comer, siendo el dueño de todo. Pero ellos le servían con sus bienes. Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. ¿Cuántos hay que hoy en día el Señor ha liberado de tantas cosas? Y cómo le están mostrando el amor a Él. ¿Qué están haciendo para Él? ¿Cómo estará nuestro Señor? Por eso el Espíritu Santo se pone triste. Es el mismo Jesús. ¿Qué haremos ahora?
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice el Señor: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Dos cosas, hermanos: firmeza y constancia. No te dejes voltear por la carne, por la naturaleza humana. No te dejes vencer por el cuerpo. No te dejes vencer, hermano, por la vagancia. Trabaja para Dios. ¿Cuánta gente está necesitando que tú le presentes a ese Jesús vivo, que los puede sacar de esa miseria en la que están viviendo, en la miseria física, en la miseria espiritual, en la miseria de su alma? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Para quién estás trabajando? Trabajar, dice, no por la comida que perece, sino para vida eterna. Tú ya sabes la verdad, si fuiste llamado por Dios para que continúes la obra del Señor Jesucristo. Sigue trabajando, dice, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando hagas un trabajo de salvación en el Señor, hazlo todo en el nombre de Él. Haz un vaso de agua que le des a una de sus criaturas en su nombre. Ya lo haces en el Señor. Pero ¿cuántos están trabajando en la obra de la carne? ¿Cuánta obra, hermana, en la carne, con el odio, el enojo? Estamos construyendo el templo nosotros. Si les cuento cuántos son los que trabajan ahí, ustedes no lo podrán creer. Y somos muchos. Pero yo sé que el Señor, Él sabe pagar a cada uno conforme a su obra. De eso estoy seguro, mi hermano. Mucho trabajo para la carne. Cuando el Señor dice que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Nunca tendrás un trabajo para Dios que no tenga un salario. Dios le pagará. Él también dice: ¿quién me dio mi primero para que yo le restituya? Hemos leído Jeremías 31:16, donde dice Dios: reprime del llanto tu voz. Personas que lloran al hablarle a Dios. Reprime las lágrimas de tus ojos, dice Dios. No te quejes. Yo te voy a pagar. Si yo te prometí paz, la tendrás. Si yo te prometí sanidad, la tendrás. Si yo te prometí que no te preocupes por la comida, la tendrás a la comida. Salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Pero duro trabajo fue para mí pensar todo esto. Hermano, ahí empieza el verdadero trabajo en tu mente. Pensar bien, pensar en lo que Dios te dijo, oír lo que Dios te dice, acompañarlo con la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios.
Hebreos 5:11 dice, tenemos mucho que decir, dice el Señor, y difícil de explicarles a algunos, porque se habían hecho tardos para oír. Ojo, se habéis hecho tardos para oír. Tarde se dan cuenta que lo que Dios había dicho era como los discípulos. Cuando lo vieron recién se acordaron de lo que Él había dicho. Tardes para oír. Hermano, el Señor está contigo. Y Él desea que termines tus días en bienestar y tus años en dicha. Y también desea que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Pero tiene que prosperar. Hay que hacer trabajar al alma con las cosas, con la palabra de Dios. Trabaja con la palabra de Dios. Te puse el ejemplo de Abraham. Abraham trabajó cuando le llegó el momento que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Él trabajó con lo que Dios le había dicho. De este muchacho haré una gran nación. Y ahí trabajó. Ahí le creyó a Dios.